Hola amigos. El fascismo avanza imparable dentro de las tierras del Cuarto Reich. Hoy está tomando posesión el nuevo gobierno fascista en Italia. Qué curioso, justo en octubre, 100 años después de Benito Mussolini, su precursor y pionero en estas lides de sacar del armario al fascismo, al que siguió Franco en España, y Hitler en Alemania. Y que terminó en el aquelarre del intento de destruir Rusia y el socialismo instaurado en 1917 también en octubre, pero el fascismo fue derrotado por la Unión Soviética. Y el camaleónico Occidente, por aquel entonces imperio colonizador de prácticamente todo el planeta, tuvo que doblegarse y sentarse en febrero de 1945 en la mesa de negociación con Josif Stalin, en las tierras rusas que quiso conquistar, concretamente en Yalta, en la península de Crimea. Por aquel entonces el fascismo europeo ya había matado a más de 28 millones de rusos. ¿Alguien cree que el pueblo ruso se ha olvidado de esto? A partir de ahí, han sido 100 años de historia con el mismo patrón que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Las naciones que se sentaron en la mesa con Josif Stalin, en Yalta, ahora ya reagrupadas en una sola cosa llamada OTAN, o Coalición Occidental, mantienen impertérritas el mismo patrón: instaurar el fascismo alardeando de ello con bombo y platillos, para hacer lo mismo que intentaron sus precursores antes mencionados, conquistar y destruir Rusia, lo que nos deja a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y en eso están ahora enzarzados en Ucrania. Por lo tanto, cuando hablemos de esta guerra actual, es un insulto referirse al ejército ucraniano, ya que hay que decir ejército de la OTAN, que además ya ha sido reconocido por todos, incluido Biden, que en una conferencia esta semana lo dijo claramente, al reconocer que Rusia está en guerra contra toda la OTAN. Qué curioso, ¿Rusia en guerra contra toda la OTAN? Pero si es al revés, toda la OTAN contra Rusia. Si en las negociaciones de Yalta, estaba representado el Imperio Británico, en la actualidad, con este imperio desaparecido, solo queda Estados Unidos como interlocutor y dueño absoluto de Occidente. Y además lo hace secretamente sin tener que dar explicaciones a sus palmeros, tal como ocurrió ayer cuando hablaron el ruso Shoigu y el secretario de Defensa de Estados Unidos, de la que hay mucho que analizar. Pero lo primero que hay que comentar es que, tal como dije estos días atrás, todo estaba un poco en impasse, hasta que se celebrara el Congreso del Partido Comunista Chino. Y es muy significativo, que una vez que Xi Jinping se ha consolidado como líder desde el día que comenzó el 16 de octubre, las cosas se precipitan de forma acelerada, tal como veremos más adelante. Pero hoy mismo, una vez terminado el Congreso, y después de hablar Shoigu con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Rusia ha lanzado sobre Ucrania un poderoso ataque en el que han intervenido nada menos que 9 cisnes blancos a la vez. Se informa sobre el ascenso simultáneo en el aire de 9 bombarderos estratégicos. Según los canales ucranianos y rusos de Telegram, 9 bombarderos estratégicos Tu-160, cada uno de los cuales es capaz de transportar 12 misiles de crucero de varios tipos, un total de 108 misiles, se elevaron al cielo por la mañana. Se sabe que hablamos solo de los bombarderos estratégicos Tu-160. Sin embargo, lo cual es muy destacable, la aparición de información sobre la presencia de 9 portadores de misiles de crucero tácticos en el aire coincidió con explosiones y el anuncio de una alerta aérea en toda Ucrania. Fuentes ucranianas informan del lanzamiento de misiles X-101 por un bombardero Tu-160. Supuestamente hay 9 de estos aviones en el aire ahora. Si la información sobre el ascenso al aire de 9 bombarderos estratégicos Tu-160 es cierta, y esta información aún no ha sido confirmada por el ejército ruso, entonces esta es una de las salidas más grandes de bombarderos estratégicos desde el inicio de la guerra. Cabe señalar que, en este momento, los aviones militares están atacando desde la dirección de Donetsk y, además, se registraron lanzamientos de misiles desde el Mar Negro. Por el momento, se ha declarado una alerta aérea en el territorio de Ucrania en 11 regiones del país. Esto se debe a los lanzamientos masivos de misiles en dirección a varias regiones de Ucrania a la vez. Por el momento, se sabe que se ha declarado una alerta aérea en las partes oriental y central de Ucrania. Mientras que, teniendo en cuenta los sistemas de defensa aérea en servicio con Ucrania,
Para repeler un ataque tan potente, en caso de lanzamiento de todos los misiles de crucero, por razones obvias, el ejército ucraniano no podrá detener. Por el momento, se sabe sobre el lanzamiento masivo de misiles, lo cual es muy notable, tanto desde el lado del espacio aéreo sobre el Mar Negro como desde el lado de Donetsk, donde en la mañana se vieron aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas. Se sabe que después de la aparición de informes de un ataque aéreo, fuertes explosiones tronaron en el territorio del Dnieper. Sin embargo, también se observa que se vieron cohetes sobre la región de Odessa. Se desconoce el número exacto de misiles disparados. Sin embargo, en este momento hay evidencia de que un objeto desconocido fue derribado sobre la región de Odessa. Las fuentes no pueden confirmar si este último era un dron o un misil de crucero. ¿Qué significado tiene esto precisamente nada más terminar el Congreso del Partido Comunista Chino? ¿De qué hablaron realmente Shoigu y el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin? Esta es, francamente, una conversación rara. A raíz del evento, se debe prestar atención a los detalles no conocidos, sino analizables. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, sostuvo conversaciones con el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. El servicio de prensa del Departamento de Defensa ruso publicó un breve comunicado sobre la conversación. Dice que se discutieron temas de actualidad de la seguridad internacional, incluida la situación en Ucrania. Las negociaciones se llevaron a cabo hace 2 días. Por iniciativa de quien se desconoce. Pero he oído esta mañana en la radio, que Austin declaró que Estados Unidos está dispuesta a dialogar con Rusia. Como regla general, se indica este matiz, pero hoy decidieron minimizar la información de estas segundas negociaciones desde el inicio de la operación rusa en Ucrania. La última vez que hablaron públicamente una conversación de este tipo fue en mayo de este año. Luego se llevaron a cabo las negociaciones por iniciativa de Austin. Desde el comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, el ministro de Defensa ruso ha hablado con el jefe del Pentágono solo 2 veces. ¿Por qué la conversación tuvo lugar ahora? Hay muchas razones. Estados Unidos quiere saber acerca de los planes de Rusia. Pero Shoigu no le dirá nada directamente sobre esto, pero las señales son fáciles de captar en el curso de una conversación oficial. Es probable que las partes intercambiaran advertencias a la luz del cambio de táctica de Rusia en Ucrania. Como saben, Moscú ha declarado directamente que no habrá más compromisos. El comandante de la agrupación de tropas en la zona de guerra ha cambiado. Con la llegada del general Sergei Surovikin, comenzó la destrucción de la infraestructura ucraniana en el curso de huelgas masivas. Además, antes de la batalla principal cerca de Kherson, Surovikin no descartó tomar las decisiones más difíciles. Nuestros futuros planes y acciones con respecto a la propia ciudad de Kherson dependerán de la situación militar táctica emergente, dijo el general Sergei Surovikin, y repitió que hoy ya es muy difícil. En todo caso, partiremos de la necesidad de maximizar la preservación de la vida de la población civil y de nuestros militares. Esta es una prioridad para nosotros. Actuaremos conscientemente, en el momento oportuno, sin excluir la adopción de las decisiones más difíciles, dijo Surovikin. ¿Ante esto quién amenaza a quién? No hay duda de que las acciones del régimen de Kiev en el enfrentamiento con Rusia están controladas por Estados Unidos. Esto significa que para Rusia, la conversación con el Pentágono debe tomarse como negociaciones con el enemigo. En este sentido, la evaluación del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la conversación entre Austin y Shoigu también debería llamar la atención. Que el servicio de prensa del Pentágono dijera que Austin, en su conversación con Shoigu, enfatizó la importancia de mantener las líneas de comunicación en el contexto de la crisis de Ucrania, dijo el Pentágono. Por cierto, después de la conversación con Shoigu, el ministro de Defensa estadounidense llamó a Kiev y aseguró que Estados Unidos continuará brindando asistencia al régimen de Zelensky, suministrando cada vez más armas nuevas. Esto significa que Moscú no abandona sus planes planificados para mantener el operativo militar hasta terminar la misión,
y que solo Putin lo sabrá. Pero lo de atacar con 9 cisnes blancos a la vez, indicará algo. Creo que ha llegado la hora de la verdad. En Ucrania, se ha producido un punto de inflexión imperceptible, pero extremadamente importante. Todavía no se ha manifestado en el campo de batalla, pero ya se está sintiendo a nivel macropolítico. Algunas personas quieren verdades simples, solo creen lo que ven con sus propios ojos. Pero esto es una pequeña fracción de lo que está sucediendo en la realidad. Notamos solo manifestaciones externas de procesos tectónicos ocultos en el mundo. ¿Pero qué es lo que no vemos? Veamos, en 1945 en Yalta, el mundo se reconfiguró, de acuerdo a que el imperio colonialista occidental era el dueño del planeta, al que le salió un grano muy severo, que era Rusia y el comunismo, con el que tuvo que sentarse a la mesa haciendo de tripas corazón, porque Stalin les había ganado la guerra. 100 años después, de ese imperio colonialista, solo quedan los instintos. Ya se les han independizado todas las colonias, pero aún se creen los dueños del planeta, agrupados en el Cuarto Reich en torno a Estados Unidos y al fascismo que hoy se revivifica, y se enorgullece en Italia. Y también tienen frente a Rusia, que al igual que en Yalta quieren que negocie, solo que ahora quieren su rendición. Estamos hablando de una recalibración completa del planeta, en comparación con la cual, incluso la redistribución del mundo en Yalta palidece en comparación con las 3 potencias que negociaron en la Segunda Guerra Mundial. Rusia participa nuevamente en la nueva redistribución, porque en esta nueva configuración estarán presentes el resto de potencias del planeta, que ya no admiten más colonialismos, pasando el imperio OTAN a una posición casi residual, en comparación a lo que consiguió en Yalta en 1945 cuando prácticamente el mundo era suyo. La estrategia es diferente a la de las décadas de 1910 y 1940, pero el objetivo para Rusia es el mismo: mantener su parte de la tierra bajo el sol de la Federación Rusa. Desde el comienzo del operativo militar en Ucrania, el comportamiento de Pekín y Ankara resultó ser extremadamente importante para Moscú. Al igual que Rusia, China y Turquía son negociadores importantes. Ambos países siempre persiguen sus propios intereses nacionales. Pero lo que es más importante, es que en cada uno de ellos se están produciendo serios procesos políticos internos en la actualidad. Para Rusia y para todo el planeta, es de fundamental importancia quién ganará exactamente en estos procesos: los partidarios del curso soberano, o las fuerzas proestadounidenses, ya que la diferencia puede estar en que haya una guerra nuclear, o no. En la primera mitad de 2022, mucho antes del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, Washington tenía buenas posibilidades de derribar rápidamente la economía china a través de sus agentes de influencia en Beijing. En este caso, no habría necesidad de hablar de la victoria de hoy de Xi Jinping. Además, la República Popular China se habría sumado al ultimátum occidental, exigiendo que Rusia terminara la guerra en Ucrania lo antes posible. En la primavera, Beijing se comportó con cautela. Sin sumarse a la histeria occidental, llamó a Moscú a resolver el conflicto con Kiev a través de la diplomacia. Ya que todo estaba supeditado al Congreso del Partido Comunista que ha terminado hoy, con el encumbramiento de Xi Jinping. Rusia accedió entonces a negociar con el régimen de Zelensky en Ankara. Cualquier otra cosa pondría en mal lugar a Xi Jinping, porque daría la impresión de que no tenía influencia en la política exterior. En este caso, hoy probablemente habría sido reemplazado por un nuevo secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino, de alguna terna pro-occidental. Pero hoy ha ocurrido lo contrario, que han purgado a la oposición a Xi Jinping en pleno Congreso, y lo han sacado de la sala públicamente. Tal reorientación de China hacia los Estados Unidos sería un orden de magnitud más peligroso para Rusia y para los habitantes del planeta, que los problemas temporales en la dirección occidental. Por lo tanto, Moscú, maniobrando y eligiendo el menor de dos males, en el verano transfirió el frente de guerra, al modo de calma en los frentes. Como resultado, se eliminó la principal amenaza para Rusia: luchar en dos frentes, contra la OTAN en el oeste, y la deserción de China en el este. En el 20 Congreso del Partido Comunista de China,
que se inauguró el 16 de octubre, Xi Jinping demostró de inmediato su fuerza. Su reelección se convirtió en una conclusión inevitable, se resolvieron las principales diferencias entre las facciones chinas. Y ya en Rusia, el 19 de octubre, comenzó la transición a nuevos niveles. Con una movilización en Rusia, la introducción de la ley marcial en 4 nuevas regiones, y la creación de autoridades de guerra en todo el país. Un poco antes, el general del ejército Sergei Surovikin fue nombrado comandante de todo el operativo en Ucrania. Y el sistema energético de Ucrania, construido completamente bajo el dominio soviético, comenzó a sufrir una destrucción metódica. Algo similar le sucedió a Rusia en el sur. A pesar de toda la inconsistencia de la figura de Recep Erdogan, sigue siendo un político fuertemente pro-turco, y nada pro-estadounidense. Por eso es extremadamente importante para Moscú que sea él, y no otro peón de Washington, quien se siente en el Palacio Presidencial de Ankara. De ahí el gesto de Putin que se consiguió las conversaciones de paz en Estambul I, el acuerdo de cereales, y el centro de gas turco en lugar del alemán. Todo esto debe tenerse en cuenta al estudiar lo que está sucediendo en Ucrania. Debe recordarse que el tablero de ajedrez mundial es mucho más ancho que las estepas del Dnieper, y el gran juego está lejos de terminar. Algunas de las piezas en el tablero están involucradas con poder y la fuerza, otras, como la primera ministra británica Liz Truss, ya han sido comidas. En noviembre, seguirá un nuevo desarrollo del partido, en forma de elecciones intermedias al Congreso de los Estados Unidos, pero ya se ha producido un punto de inflexión invisible en el juego. En Ucrania, se notará este otoño, y el ataque de hoy con 9 cisnes blancos a la vez, es todo un anuncio, tanto de las intenciones de Putin como de las conversaciones de ayer de los ministros de Defensa de Rusia y Estados Unidos. Y si el triunfo de Xi Jinping todavía es poco significativo, también hay que valorar que en el Congreso del Partido Comunista Chino, se ha acordado incluir en la Constitución que Taiwán es territorio inseparable de China. Esto es todo amigos, reciban un saludo.